por la oportunidad. A todos los que están conectados, pues bienvenidos. Pues es un gusto poder compartir parte de la experiencia que tengo con ustedes. Les propongo que yo dono mi tiempo, ustedes por favor donenme su atención y en realidad creo que de aquí podemos salir todos con conclusiones y aprendizajes en dos vías, porque sin duda alguna todos aprendemos con experiencias propias, pero también con las de otros. La idea es que esta charla les dé algunas pautas de temas sobre comercio exterior a nivel de importaciones y exportaciones. Los que estén en el sector entenderán, los que no van a llevarse información, pues que les va a servir seguramente si su idea es en el futuro inmediato de pronto establecer algún tipo de negocio para exportar o importar productos. Nada, pues aquí estamos para entregarles pues de corazón de verdad esta información. Nuevamente, Sebastián, Fincomercio, gracias. Y bueno, arranquemos que a lo que vinimos. Entonces, básicamente vamos a mirar, la idea de la reunión o de la charla de hoy es hacer como un análisis o una revisión de un ABC de la logística y comercio exterior. Básicamente que en nuestro escenario colombiano o en el escenario general global se basa en dos procesos fundamentales, que es importación y exportación a nivel marítimo y aéreo. Si quieres la próxima, por favor, César. Entonces, básicamente, en este momento donde, digamos, las cosas se han visto tan complicadas, Colombia tiene una balanza comercial que más adelante la vamos a ver desproporcionada total, porque somos un país importador, entonces dependemos de importaciones y nuestros ingresos gruesos dependen de las exportaciones básicamente de hidrocarburos, lo cual es un tema que nos tiene pues condenados a sufrir por el tema de la caída de los precios de crudo, porque el ingreso al país es menor a nivel de divisas, pues a nivel de que si el barril baja a $30 cuando teníamos presupuesto de 60, pues el ingreso es menor, es decir, el gasto está presupuestado sobre un precio fijado a principio de año, por ejemplo, de $60 barril, pero hoy en día está a 30, entonces el ingreso es menor. Y adicional, otro factor que nos afecta terriblemente es que cuando se da esta situación, el dólar sube y nuestra deuda externa se dispara. Entonces, por donde quiera que lo veamos, el tema de nuestros ingresos y de nuestra balanza comercial nos afecta bastante y digamos que el reto país que tiene hoy Colombia es básicamente promover el tema de las exportaciones y bueno, aquí tenemos básicamente en principio una gráfica de lo que es un proceso de importación, como ustedes lo pueden ver allí, básicamente inicia con un proceso donde se contacta un proveedor, luego se determina un puerto de embarque, luego pues se determina el puerto donde va a llegar la mercancía. Luego de esto, pues vamos a hacer un proceso aduanal en el cual se hacen un checklist y una revisión de documentos. Digamos que cada puntico les está señalando unos elementos. Esta presentación va a ser enviada a todos ustedes para que la tengan en cuenta. No quiero detenerme en puntos, digamos, de leer todas estas situaciones para no perder el tiempo allí. Esto es un material que les va a llegar, sino hacer un resumen rápido y poder avanzar y que tengamos tiempo para que ustedes pregunten cosas y así se vayan con inquietudes resueltas. Luego del tema de aduana, pues pasamos a un tema de la agente aduanal, pasamos a la aduana y hasta que el proceso cierra. Luego vamos a un proceso de exportación, que es el reto país, ahora sí. Y es como básicamente hoy día la idea es, por ejemplo, en el término de importación, el término más sugerido podría ser un término FOB, que es donde su comprador, su vendedor en el exterior pone un contenedor, por ejemplo, Shanghai, y ustedes lo traen de allá para acá. A la inversa, es mejor proponer una operación en términos CIF para que ustedes se encarguen de la logística desde el país de origen, o sea, ustedes fabrican el producto, embarcan la mercancía y se la ponen en destino al comprador, bien sea en China, Estados Unidos o cualquier otro país comprador. Es importante quedarnos un poco acá analizando el tema de exportaciones porque, insisto, si el país tiene una balanza comercial tan desproporcionada y tan dependiente del petróleo y del crudo, es bien importante que empecemos a pensar o que el reto que nos deje esta situación que nos tiene a todos encerrados y medio preocupados por la situación económica que se presenta, es cómo nosotros a partir de nuestro ingenio, a partir de tantas cosas maravillosas que tiene este país y de ese ingenio natural que tenemos los colombianos, podemos pensar en modelos de negocio que generen exportaciones distintas a hidrocarburos y a productos de este sector, que es lo que básicamente nos tiene hoy día dependiendo de elementos externos que siempre terminan afectando al país a nivel económico, calificación, deuda externa, empleo y desarrollo también, porque al depender de estas exportaciones y el país funcionar a medias, nos impide digamos, asumir ese reto de innovar, ese reto
de decir algo tenemos que hacer para cambiar la situación, creo que es momento de hacer esto. Entonces, también nuevamente la gráfica detalla básicamente que es un proceso de exportación muy detallado, lo dice de esa forma para que ustedes tengan un detalle de la operación y con eso pues tengan una idea más general de cómo es el proceso de exportación. Siguiente, si quieres, por favor, Sebastián. Bueno, acá hay un tema que está más relacionado, digamos, a un proceso de importación y es para los que manejan importaciones o están en el área de importaciones y es básicamente, vuelvo al término de negociación. Usualmente hay clientes que dicen, no, es que el proveedor me da un flete más barato, entonces yo prefiero irme en un término CIF porque en teoría estoy ahorrando, pero resulta que hay unos factores en destino que determinan unas cosas que se llaman días libres, que es los días que usted tiene como importador para entregarle la unidad a la naviera y que genera unos extracostos llamados demoras contenedor. Entonces, a veces sucede que, por ejemplo, embarco CIF y tengo que ponerme a orar como está aquí la señora para que no me vaya a pasar lo que está pasando aquí a la derecha, que es curiosa cuando le llega una factura en dólares de 1.000, $2.000 por demoras cuando no las tenía contempladas y se suponía que la operación me iba a salir más barata. Entonces, digamos que esto es hacer un mix de qué se debe hacer en exportaciones y en importaciones. Entonces, en este sentido es importante los que entienden el concepto de comercio exterior, creo que asociarán muy bien esta situación que está pasando acá. Los que no, tranquilos, por eso vamos a avanzar. Ahorita vamos a preguntar, vamos a hablar y vamos a ir entendiendo un poco más la dinámica. Siguiente, Sebastián. Esta diapositiva es un poco más de meme, ¿no? Funciona más como de meme. Como se darán cuenta, dicen Don't preocupe, the cargo in good hands. Es una frase en inglés mal escrita, básicamente es como no se preocupe, su carga está en buenas manos. Y fíjense lo que está pasando arriba, pues hay un siniestro de contenedores. Esto básicamente, el mensaje en este sentido es que cuando uno hace una operación de comercio exterior, bien sea de importación o exportación, está exponiendo un capital en dólares. Entonces, si yo estoy exponiendo 10, $20.000 en una operación en la cual pretendo hacer un negocio que me va a generar unos márgenes de rentabilidad, me va a impulsar mi negocio, me va a permitir venderle a un comprador, es muy importante tener muy claro cómo lo voy a hacer y con quién lo voy a hacer, porque algunas veces la gente cree que esto se hace solo y que esto es fácil, y no, realmente esto, pues como cualquier actividad en la vida, tiene una práctica, tiene unas normas, tiene unas reglas, y lo mejor en este sentido es asesorarse bien para evitar que el día de mañana el resultado sea la carita que ven a este lado cuando le digan a usted su plata se esfumó, su contenedor se dañó, ahora le tiene que pagar a la naviera, su carga no estaba asegurada y entonces a llorar al mono de la pila, porque eso suele suceder. Entonces, básicamente en este sentido la invitación es a, si tenemos proyectos de exportación o importaciones, asesórense de personas que sepan. Claro, cuesta, por supuesto, pero al final del día, cuando ustedes tengan un proyecto montado y tengan un negocio cerrado, ustedes van a la fija y al final lo que en teoría fue un costo se convierte en una inversión porque van a estar seguros, van a estar orientados a hacer la operación de la manera correcta. Siguiente, Sebastián. Esto es otro tema de lo que pasa con el tema de lo que les mencionaba hace un momento, de las negociaciones. Esto pues aquí tienen la señora con el baldado de agua fría en el CIF, porque resulta que ella compró una tarifa barata, pero resulta que hay un seguro mínimo que le cubre algunos daños mínimos de la carga y una tarifa en teoría base donde supuestamente ella sale beneficiada, pero cuando ella encuentra la realidad, pues le pasa esta situación. Un término FOB, básicamente para el tema de importaciones, garantiza un tema de beneficios mucho mayores porque realmente en este término FOB la operación está bajo control del cliente. En esta situación que ustedes ven acá, la señora básicamente está expuesta o el importador está expuesto a un baldado de agua fría porque en realidad es incierto cuándo, cómo le va a llegar su mercancía y en realidad cuánto le va a costar. Entonces, en este sentido, esta gráfica básicamente expone dos situaciones distintas de términos de negociación de comercio exterior. Incluso para los que no entiendan podrán decir, ah, caray, o sea que en un término CIF como que la cosa no es tan agradable y en un término FOB tal vez puede salirme un poco más benéfico. La idea es eso, es como que ustedes se lleven unos conceptos básicos y entendamos un poco la dinámica del comercio exterior. Estas gráficas se invierten para el escenario de exportación. Entonces, en importación el ideal es FOB, pero en exportación el ideal es CIF porque la figura se invierte. Siguiente diapositiva.
Básicamente, para cerrar este tema por aquí, y esto es más a tema de importación, miren al fondo un dólar quemándose, eh, el barato que siempre al final sucede, o el aspecto final es que, o los análisis que hemos hecho por experiencia, es que una operación de comercio exterior de importación, porcentualmente es más costosa entre un 5 y 10% en un evento CIF que en un evento FOB, adicional a todo el trabajo que implica una operación CIF para una persona que trabaja en el sector, porque la carga llega con cualquier agente, este agente me va a pedir un sinnúmero de documentos, tengo que llenar un poco de papeles, el servicio es a medias, no sé dónde está mi carga, no sé cuánto me va a cobrar. Entonces, digamos que literalmente ese ahorro que se hizo en principio se esfuma, eso se convierte en un costo mayor, en un trabajo mayor, y si estamos hablando de costo de horas hombre, pues incluso el costo puede ser mucho mayor al que se ve allí. Siguiente, Sebastián. Entonces, al final del día, digamos que el resumen de esto es ¿cuál sería qué sería lo ideal para una operación? ¿Un precio, el mejor precio a nivel de una tarifa? Eh, ¿O deberíamos poner en una balanza lo que deberíamos tener para tener una operación de comercio exterior a nivel de importación, insisto, en términos donde yo como importador o dueño de la carga voy a tener un beneficio mayor? Hay que buscar equilibrios, ¿no? Entonces, aunque en una operación FOB pareciera ser que me va a salir más costoso, en realidad me sale mucho más económico porque controlo costos, controlo procesos, hablo con una persona de mi idioma, en mi país, a horario de Colombia, sobre dónde está mi carga, cómo está mi carga, dónde están mis documentos, si llegaron o no llegaron, y eso me permite que, es decir, que si soy más eficiente y tengo mi operación en manos de alguien que controla todo, hablándome en bogotano, por decirlo de alguna manera, o en colombiano, pues digamos que la forma de ejercer control sobre mi mercancía es distinta. No es lo mismo escribirle a un chino en la noche y ponerse uno a traducir por Google a ver si le entiendo y no le entiendo, pero al final él dice, no, no sé dónde está su carga, yo ya la embarqué, pregunte por allá. Entonces, realmente, ¿dónde está el ahorro? Entonces, realmente la invitación es a que en operaciones de comercio exterior no pierdan de vista este concepto FOB-SIF, porque eso permite establecer unos balances que al final del día favorecen los costos de operación y pues la tranquilidad de usted como importador, porque realmente si usted va a pagar en teoría más barato, pero tiene que hacer más trabajo y al final del día le salen con una sorpresa de costos mayores, pues realmente el ahorro se convierte en costo. Siguiente, por favor. Bueno, aquí al final del día lo barato sale caro, entonces como ven ustedes, allí está el buquecito hundido y esto más traduce más que el buque hundido, es el dolor de cabeza y el estrés que puede causarnos hacer operaciones pensando que esto es fácil, que se hace solo y que yo, ya como el proveedor me dijo que me cobraba $200 más barato que el de acá, entonces yo lo hago y yo me encargo de todo. No es cierto, eso les va a costar más. Entonces, creo que esta frase resume todo y es una frase que todos conocemos, lo barato sale caro, tengan en cuenta esto, insisto, fíjense mucho, FOB-SIF, y tengan en cuenta que para un evento de importación el escenario ideal es un FOB, que traduce Free on Board, libre a bordo, y en el escenario de exportación es un evento SIF. Siguiente, Sebastián. Hablemos un poco de la balanza comercial para que tengamos en cuenta un poco lo que está pasando en el escenario colombiano y por qué nuestra dependencia. Digamos, a veces no entendemos por qué nos afecta tanto el dólar, por qué nos afecta tanto el tema de eso de que las exportaciones, importaciones, hay personas que están en el sector entenderán un poco mejor esto, pero para los que no, la idea de la parte de la charla es también como dejarles un poco enterados de esta situación. Ahí lo dice claramente, la balanza comercial es la diferencia que existe entre los bienes importados y exportados en un país, o las exportaciones e importaciones, y fíjense aquí, según el DANE, en febrero del 2020, el déficit, si ustedes miran el dato de 2019, dice 1.606 millones de dólares, y en febrero de 2020 fue 1.449.6 millones de dólares. Fíjense que es menor, es decir, uno podría decir que este año 2020 arrancó mucho mejor, y creo que esto se enlaza con lo que todos decíamos, ¿no? Como que el 2019 fue un año difícil para todos y decíamos todos como que el 2020 va a ser el año de todos, eso pensábamos todos, incluido yo, y creo que este número en principio dice, oiga, se estaba consiguiendo. Efectivamente, fíjense que aquí la balanza bajó, es decir, que las exportaciones subieron, pero el problema de esto es, siguiente diapositiva, Sebastián, por favor.
Es que el problema nuestro es que fíjense que el tema nuestro es que si ven acá la participación FOB, porque las exportaciones se miden en valor FOB exportado, combustibles e industrias extractivas representaban un 60,9%. Entonces, uno puede decir que las exportaciones representaron un aumento del 11% a febrero, perfecto. Resulta que ese porcentaje mayor corresponde a hidrocarburos y a sus derivados. Esto manifiesta claramente la situación digamos, el cuello de botella que tiene el país hoy día en esta situación, porque vuelvo al escenario inicial. Si nosotros dependemos de exportar petróleo y tenemos un presupuesto de venta de petróleo para el ingreso que va a tener el país en el año 2020 a $60 barril, y resulta que hoy el barril está a $30, pues tenemos un ingreso, tenemos la mitad del ingreso cuando ya tenemos un gasto planificado sobre un ingreso. Entonces es como si yo dijera, el año 2020 mi salario van a ser 6 millones de pesos y con base a esos 6 millones de pesos monto mi gasto de casa, que son 4 para ahorrar 2, y resulta que al final del día me pagan 3, pero mis gastos ya están fijados sobre 4. Entonces fíjense que eso empieza a fijar un déficit en mis ingresos versus mi gasto, con un agravante. Es como si yo hubiera tasado ese salario de 6 millones sobre un ingreso superior, pero resulta que los gastos que hice los hice con tarjeta de crédito y en dólares. Y resulta que al caer el petróleo, la tasa de representativa se dispara y entonces resulta que esa tarjeta de crédito que usé el día 1 a tasa de 3.500 pesos, hoy día está a 4.000 pesos. Entonces quiere decir que mi deuda es mayor y mi ingreso es inferior. Entonces, desde este punto de vista, realmente la situación del país es bien complicada porque pues claramente somos dependientes de un producto que no somos productores. Colombia no es un país productor de petróleo, sin embargo, nuestros ingresos están anclados a eso, al ingreso de petróleo. No desarrollamos industria, no desarrollamos otras formas de generar valor y de vender al exterior, y en este sentido, básicamente, se presenta este cuello de botella. De hecho, fíjense que Colombia tiene firmados un poco de TLCs con un montón de países, y la pregunta de mucha gente es, no, es que Colombia le abrió la puerta a todo el mundo. En realidad Colombia es un país supremamente proteccionista y tiene restringidas una cantidad de materias primas que le permitirían a la gente que tiene ideas de negocios, por ejemplo, importar algún tipo de tela para producir un producto y vendérselo a un comprador potencial en Centroamérica, por ejemplo. Entonces, no, hay una protección de arancel que hace que esa materia prima llegue a un costo supremamente elevado. Ya no puedo producir para vender al exterior porque el costo me saca del mercado global. Entonces, esta gráfica lo que quiere poner en contexto, insisto, es que ustedes tengan en cuenta un poco lo que está pasando, qué es la balanza comercial. Los que lo sepan está perfecto, los que no se enteren un poco de qué es la balanza comercial, cuál es el problema de fondo de nuestro país y por qué es tan importante empezar a pensar en generar modelos de negocio que nos saquen de esto. Pues es claro que si todos los que estamos en esta sala hacemos un negocio no vamos a cambiar la situación de inmediato, pero sí vamos a marcar un hito para que otros lo hagan. De hecho, que estemos hoy acá a las 6 de la tarde un sábado conectados viendo una conferencia de comercio exterior y no Netflix, pues yo creo que habla muy bien de todos nosotros, sin decir que esté malo ver Netflix, pero digamos que hay que hacer unos esfuerzos para entender otros contextos de la vida y de los negocios, para ver yo cómo me la rebusco de una manera distinta, ¿no? Entonces, ese es el mensaje por acá. Siguiente diapositiva, si quieres, por favor. Importaciones, bueno, pues importaciones, la balanza comercial de Colombia dice claramente que nosotros somos un país importador. Sin embargo, fíjense cómo acá ya la balanza, aquí la balanza en febrero dice uno, o sea que si importamos menos, si disminuyeron las importaciones, en el primer mes en el segundo mes de 2020 y aumentaron las exportaciones, la balanza comercial era positiva, claramente era positiva, y parte de eso era lo que tenía muy optimista el gobierno, porque pues claro, los analistas dicen, bueno, madre, se nos está equilibrando la balanza porque resulta que estamos exportando más, pero al final del día es un sofisma. Lo que se estaba exportando más, como lo vieron arriba en 60%, eran productos minerales, carbón, petróleo y sus derivados. Y las importaciones cayeron un 16%. Entonces, fíjense que esto al final refleja una realidad cruel de nosotros y confirma que somos un país dependiente
de unos ingresos por un producto del que no somos productores, pero también de una figura que decimos que tiene enfermo al país a nivel de, coste, de empleo y muchas cosas, y es las importaciones. Pues resulta que cuando las importaciones caer, en este caso la disminución es por el tema de manufacturas en un 18%, esto genera desempleo, porque resulta que esto representa que las empresas que hacen importaciones de manufactura dejaron de traer 18.9% menos en febrero. Eso indica que efectivamente la crisis que venía del año 2019 y que se agudizó con el tema del temor del COVID hacia febrero, cuando se dijo que se paralizó el comercio, China paralizó su producción, pues fíjense que aquí claramente quedó reflejado. O sea, aquí el número nos dice desde febrero que las cosas no se veían bien, a pesar de que parecía que la balanza está equilibrada, pero cuando la balanza de exportación está alta, el crudo cae, el precio del barril cae a la mitad, recibimos la mitad de ingresos, nuestra deuda se incrementa 40% por la subida de la tasa de cambio y las importaciones caen un 18, un 16.6%, pues estamos diciendo de que las cuentas no cuadran y ahora el país ni siquiera está consumiendo lo importado. Entonces, estos son contextos que les quería dejar para que entendamos un poco cómo es la dinámica del comercio exterior en este sentido y cómo al final del día esto termina afectando el día a día de todos nosotros. Siguiente, por favor, Sebastián. Ahora, en este caso sí quería entonces para refrescar un poco más y dejar tanto de hablar de datos, y si quieren y alguien está por ahí, Sebastián que está pendiente, quieren hacer preguntas luego de esta diapositiva, con todo gusto cortamos y hablamos un poco. Digamos que en el proceso de importación, que es lo que es la regla en Colombia, hay unos elementos que hay que tener muy en cuenta para que las cosas salgan bien, como les había dicho. Aparte del término de negociación, que es el que va a determinar realmente cuáles van a ser mis costos y beneficios, yo aquí tengo unos elementos señalados donde lo que primero que debemos tener para hacer una importación exitosa es no fijarnos en el precio de cuánto me vale traer un contenedor, sino realmente pensar que nuestro producto, igual que nosotros, tiene una cédula. Entonces, fíjense que ustedes cuando se van al aeropuerto a viajar, ustedes qué deben llevar, su pasaporte, su cédula, y lo primero que les preguntan cuando, cuando van a la sala de espera o cuando van a ingresar pues a hacer el check-in y todas estas cosas, es básicamente que les dicen, pues hágame por favor, permítame su cédula y permítame su pasaporte. Eso determina si usted puede, por ejemplo, ir a un país donde hay una restricción por visa, etcétera, o no puede ir. Entonces, lo primero que hacen en una aduana de aeropuerto, que es decirle, déjeme ver sus documentos, a qué destino se dirige, puede o no puede ir. Pasa lo mismo exactamente con su producto. Su producto tiene una cédula arancelaria, que es lo primero que uno debe determinar, porque si yo consigo un flete barato y sí, y yo lo hago todo y me ahorré $100 por acá y 50 por allá, entonces en pesos son 500.000, es decir, me gané la lotería cuando se supone que ese no es mi negocio. Resulta que cuando el producto llega a Colombia, el producto tenía una restricción arancelaria o tenía un beneficio arancelario que perdí porque no revisé la partida antes y no solicité a mi proveedor de pronto un certificado de origen que me permitía eximirme de un arancel del 5 o 10% y que me hubiera representado un ahorro en dólares de 10.000, 5.000, $3.000, donde realmente sí está el asunto. Aparte de que puedo evitarme un problema porque si hay alguna restricción y no se cumple, la carga no puede ser nacionalizada. Luego de analizar esta cédula del producto, pues lo ideal que es, y es peso y volumen. Entonces, si yo voy a traer, no sé, 100 televisores, pues debo determinar qué peso y volumen tienen esos 100 televisores para determinar a nivel de carga cuánto puede costarme traerla, porque solemos pensar contenedores, contenedores, y resulta que dentro de esos contenedores algunas veces hay una modalidad que se llama FCL, full container, que es cuando yo ocupo todo un contenedor porque tengo el cupo y el volumen, y hay otra modalidad que se llama LCL, reitero, LCL, esos son conceptos en inglés como less container load, como en ese sentido es como una fracción del contenedor. Entonces resulta que si mi carga no cubica mucho ni pesa mucho, pues yo para qué voy a pagar un contenedor. Contrato un servicio de carga consolidada y mi carga va a venir ahí. Esto ya he resuelto la partida, ahora voy a piezas, precio, volumen. Y el tercer paso es la póliza internacional, otro evento donde aquí somos bien colombianos y es la póliza del proveedor me dice CIF y aparte me regala la póliza por $5. Esto es un tema de aplicar el menos común el menos común de los sentidos, y es el sentido común. Si a mí me están asegurando un embarque de 10, $20.000 y el seguro vale $5 o 50, pues, ¿qué tanto me puede estar amparando mi producto en el evento de un siniestro, de robo, hurto, etcétera? Aparte de que esa póliza solo me sirve hasta el puerto y cuando llegue a Colombia tengo que reasegurar. Es decir,
cuando dije que ahorraba, terminé pagando 2 pólizas y no ahorré, sino que pagué más. Entonces, la póliza es importante también porque determina los amparos de la mercancía, ¿no? Entonces, yo compré una mercancía, pero aparte de la mercancía, transporté esa mercancía, pagué una logística, entonces mi inversión no es solo una mercancía, es el costo que me llevó transportar, el arancel de la mercancía, el transporte de la carga desde el puerto hasta Bogotá, eso es un costo asociado. Entonces, lo ideal es que mi póliza me cubra y me ampare mi mercancía, un lucro cesante, un deducible y aparte cubra el costo de la logística que pagué, porque realmente pues es una inversión adicional a la logística que pagué. Por último, pues si yo ya he tenido estas situaciones resueltas, partidas, piezas, peso, volumen, tengo definida mi póliza internacional con mis coberturas de regla o de ley, o que me amparen mis mercancías, paso un proceso aduanal donde ya puedo tener documentos revisados, ya tengo mi partida, sé cómo viene mi carga. Esto hace que el proceso aduanal, que es el más crítico, porque es cuando la carga ya está en puerto, pues está prácticamente resuelto y eso garantiza que mi carga va a estar menos tiempo en puerto. Voy a poder incluso acceder a mi beneficio arancelario porque revisé mi partida arancelaria. Los costos en carga internacional van a ser más bajos porque tengo la certeza de que me vine justo con el volumen y en la modalidad que necesitaba. Mi carga está debidamente asegurada y mi proceso aduanal va a ser más rápido, seguro y va a impactar mis costos porque los costos en puertos colombianos se tasan en dólares. Entonces la estadía allí se tasa por tonelada al día. Tiene usted 3 días libres a partir de que su mercancía llega al terminal portuario y a partir de allí en adelante pues se cobran unos uso de instalación portuaria y un bodegaje portuario que si tengo todo esto resuelto, esto de aquí arriba, pues seguramente voy a pagar mucho menos y esto me va a permitir tener un proceso más tranquilo, más económico y más seguro. No sé si aquí a esta altura alguien tenga preguntas, Sebastián por allí. Sí, Y Wilton. Bueno, acá, digamos, vamos a abrir una serie de preguntas. Voy a pedirle a las personas que levanten la mano. Vamos a habilitar el micrófono y habiliten su cámara para hacer la pregunta. Yo, mientras que levantan la mano las personas, quiero hacerte una pregunta. Quiero, digamos, yo anoté muy juicioso todo lo que tú nos estás diciendo paso a paso. Y yo te quiero preguntar, si yo, por ejemplo, voy a comprar y voy a importar productos por internet, por ejemplo, me sí, meto a Alibaba, ¿sí? ok, Y quiero traer, ahorita está de moda, por ejemplo, los termómetros para medir si las personas tienen fiebre. Entonces yo compro, negocio en Alibaba, uno entra, negocia con los productores chinos y quiero sí, traer 1000 productos de esos. sí. Cómo negocio con ellos o qué parámetros dejo claros para que no tenga ningún problema a la hora de que ellos me traigan los productos? ¿De qué se encargan ellos? ¿De qué me encargo yo? Dentro de todo lo Bueno, que nos estás explicando. bueno, ahí esa pregunta es importante por el producto, porque digamos que un curso básico sobre comercio exterior está perfecto esto, se puede hacer por Alibaba o Amazon. Porque tú al final del día, si quieres comprar 3 celulares por Amazon o por Alibaba, digamos que en una escala menor se está haciendo un proceso de comercio exterior y es donde tú dices, me interesan estos 3 celulares. Entonces el comprador te dice, listo, entonces esos 3 celulares le valen tanta plata, gíreme el dinero y a vuelta de correo yo le envío a usted su producto. Digamos, es un producto, es un proceso resumido, pero donde tú haces un proceso de compra de un bien en el exterior, el proveedor te lo embarca y te lo hace llegar acá. Ese es un escenario sencillo para hacer un curso básico de comercio exterior, donde uno dice, ok, el tracking es esto, la guía es lo otro, ahí uno va entendiendo un poco la dinámica a menor riesgo. En Ok, este caso puntual de lo que tú preguntas, es un tema que es bien importante que primero te asesores acá en Colombia. ¿De quién? De un agente aduanal. ¿Por qué? Porque resulta que todos estos productos de bioseguridad, más abajo vamos a hablar con calma de esto, tienen unas restricciones o tienen unos prerequisitos que se deben cumplir. Por ejemplo, hay un tema que se llama un registro de importación que tú debes tener aprobado antes de que embarques tu mercancía. ¿Qué pasa si tú le haces una consignación a Alibaba? Alibaba te manda los termómetros llegan al aeropuerto y cuando llegan al aeropuerto tú dices, no, eso no, pues yo, pues eso me lo mandaron por un courier, seguramente eso es fácil. Ya tienes dos problemas. El primero, hablemos acá de dos cosas. Una cosa es la modalidad de courier, donde tú dices, listo, voy a traer una cosa chiquita, me llega a la casa y eso pues me sale más barato. Entonces, claro, hay una modalidad de courier que te dice que hasta $2000, hasta 6 unidades por referencia, que ya no las cumpliste porque dijiste 1000, y hasta unos pesos y volúmenes
llega el sobre a mi casa. Entonces, allí yo no hago un proceso de importación ordinaria, sino que compro 3 termómetros para ver cómo está la cosa, me llegan a mi casa, esos 3 me pueden llegar. Pero si compro 1000, es un proceso, o 10, o 7, u 8, a partir de 6 hacia arriba es importación ordinaria, entonces ya estoy en un proceso de importación normal que me va a demandar una situación distinta, porque voy a tener que tener un agente de aduanas en Colombia, voy a tener que pagar unos aranceles, voy a tener que pagar una serie de situaciones y costos que si no había contemplado antes, cuando el producto llegue me pueden causar y provocar un infarto. Pero lo más delicado en realidad es que no tienes el registro de importación, no te asesoraste, compraste muy barato en Alibaba, dices aquí los venden a 300.000, Alibaba me los vendió a $20, entonces puestos acá que me cuesten a 80.000, salgo los vendo a 200.000 y gol. Pues no, no, de eso tan bueno no dan tanto. No es tan fácil, no es tan así como se ve. Lo primero cuando yo voy a hacer una inversión, es decir, de 6 unidades hacia arriba, alerta, no lo puedo hacer, esto se me va a convertir en una importación ordinaria, si pesa, si vale más de $2.000, incluso puede costar $50, puede pesar 10 kilos, pero si son 200 unidades, importación ordinaria. Entonces, cuidado porque una cosa que parece muy llamativa se te convierte en un dolor de cabeza y puedes terminar en una situación donde dices, prefiero dejar eso botado allá en el aeropuerto porque es un problema. Y un ejercicio que tú querías hacer para aprender algo puede terminar diciéndote, no, esto es para científicos, esto de importar no es para cualquiera. No es difícil, insisto, es un tema de asesorarse, uno puede buscar en el mismo, en Google tú puedes buscar qué es un courier, ahí te dice, ¿qué es una importación? Ahí te dice. Digamos que hoy día las redes, Internet te entrega muchos elementos, pero ya en un evento donde tú vas a hacer una inversión de 2.000, 3.000, $4.000, ten en cuenta que lo mejor es pensar en asesorarte de alguien que sepa del tema para que te aclare unos elementos y tú con esos elementos puedas tomar decisiones hacia traer o no traer y no de pronto terminar perdiendo una inversión. Y como te digo, cogiéndole miedo a un tema y diciendo, no, yo a eso no me le meto porque eso es para científicos. No, esto es Ok, un tema de cuidado y de seguir unas reglas. ok. Acá hay, digamos, varias personas que han preguntado en el chat, pero no sé si no han levantado la mano, no sé si de pronto algunas personas sepan cómo levantar la mano. Ustedes en la parte de abajo del celular ven que les aparece detener video, compartir participantes y hay unos punticos. Ustedes le dan esos punticos y ahí aparece una serie de opciones. Ahí les aparece entre esas opciones levantar mano. Los que quieran hablar, porfa, pueden levantar la mano. Mientras tanto, vamos a ir respondiendo en el chat. La idea es que levanten la mano y o sea, lo digan Hablemos. por micrófono, sí, que hablemos. Sí. Pero bueno, digamos que acá, por ejemplo, Luisa pregunta, ¿dentro de un mismo contenedor puede ir mercancía de una sola empresa o puede ir mercancía de varias empresas? Y si es esto último, ¿cómo se sabe que corresponde a quién en el momento del despacho? Bueno, buena pregunta. Como decía hace un momento, en el tema de transporte marítimo hay dos modalidades. Hay una modalidad que se llama FCL, que es cuando Sebastián dice, Wilton, tengo 10 máquinas y las tengo que traer. Y yo le digo a Sebastián, Sebastián, esas máquinas, o a Luisa en este caso que pregunta, Luisa, esas máquinas caben en un contenedor de 40 pies. Entonces, esto, fíjate, Luisa, que se enlaza a la pregunta 2, al tip 2 que aparece en la diapositiva. Si yo hago un análisis previo de piezas, peso, volumen con un experto en comercio exterior, él me va a decir, mira, Luisa, esas 10 máquinas pesan 7 toneladas y cubican 20 metros cúbicos. Esa carga debe ir dentro de un contenedor de 20 pies. Pero resulta que si son dos máquinas y pesan 600 kilos y cubican 10 metros cúbicos, entonces ya es donde yo le digo, Luisa, esa carga se puede venir como carga consolidada. Carga consolidada es, Luisa, básicamente que el contenedor en el que viene tu carga viene compartido con otros importadores. Eso te reduce a ti costos porque tú no estás pagando todo el flete y el costo del contenedor. ¿Cómo se sabe? Pues a cada importador se le emite un documento de transporte, OBL, que ampara su mercancía. Entonces tú tienes una factura comercial que es el contrato que estableciste con el comprador en el exterior y aparte el embarcador que embarcó tu mercancía emite un documento de transporte donde dice 4 máquinas que pesan 600 kilos, que cubican 10 metros cúbicos a nombre de Luisa Importaciones, por decirlo de esa forma. Entonces, esa es la diferencia y efectivamente puedes tener una unidad para ti solo o puedes compartirla para reducir costos cuando el volumen y el peso no me demandan pedir una unidad completa. Ok, hay otra pregunta enseguida, creo que la respondiste más o menos,
pero dice a dónde puedo acudir para obtener información sobre los puntos 1, 2 y 3. Pues mejor para dejarlo claro, bien claro. Bueno, digamos que estos temas, en realidad estos puntos 1, 2 y 3 son temas que yo pues en mi empresa he implementado para facilitarle la vida al cliente, en el sentido de que los clientes a veces llaman y le dicen a uno, por ejemplo, tapabocas, tengo 30.000 millones de tapabocas, ¿para traer cuánto vale? Un momento, o sea, pongámonos en situación. Usted va a traer un producto que tiene una cédula arancelaria, que tiene unas características físicas a nivel de peso, volumen y a nivel de costo y que debería asegurarse para que usted tenga claramente establecidos esos escenarios y pueda tomar decisiones basadas en cifras, datos y hechos. Eso es lo que hacemos en nuestra empresa, pero digamos que estos temas, la partida arancelaria, eso lo debes verificar con un agente aduanal operador logístico. Nosotros somos operador logístico, por ejemplo, pero lo ideal es que tú, cuando vas a traer un producto de China, y te lo voy a voltear para que lo mires así, o de Estados Unidos, algún contacto te dice, oiga, yo tengo unos termómetros acá para enviarle a Colombia a un precio maravilloso, y entonces se los doy a tal precio. Pues lo primero que debo hacer, este es el principal tip para todos, es decirle, necesito el código arancelario del producto. Esa pregunta es muy interesante porque resulta que el código arancelario, hay un código arancelario mundial y hay un código arancelario local, o las últimas, digamos, de 6 dígitos es el código arancelario mundial. Entonces, por ejemplo, los termómetros, la partida puede ser 10, 20, 30. Eso hace que a nivel mundial ese producto se clasifique como un termómetro. Resulta que en los países de destino, cuando la carga va a llegar a Colombia, de acuerdo a unas características que establece el arancel de aduanas colombiano, las últimas 4 partidas, porque aquí se declara con 10 dígitos, los últimos 4 dígitos, entonces tenemos 10, 20, 30, 40, 50, los determinan las características del producto para llegar a la subpartida y decir, en Colombia este producto tiene estas características, paga este arancel y entra dentro de este capítulo. Es decir, cuando yo le voy a presentar el producto a la DIAN, le digo, mire, son termómetros los primeros 6 dígitos y entran dentro del capítulo 40-50 porque son termómetros digitales, miden la temperatura, funcionan con pilas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, allí puedo yo demostrarle a la DIAN que mi producto entra dentro de esta partida, pero puntualmente enfocándonos siempre a consultar partida con el proveedor y acudiendo a un agente de aduanas o a un operador logístico que pueda darte una información de esta manera preferiblemente organizada, donde tú digas, sí, yo voy a traer, pero yo necesito saber primero si puedo traer o no, porque digamos que la idea es, si, mientras más honesto sea uno, yo creo que mejor nos va a todos. Si a mí un cliente me llama hoy y me dice, cotíceme 10 contenedores, y me pone a trabajar 3 días y después me dice, ay, no, pero es que yo no pensé que eso no se pudiera traer. Entonces, digamos que se genera un trabajo perdido para ambos. Mientras que si yo voy y le digo, mire, tengo un producto que me interesa en China, pero yo no sé si esa partida arancelaria se puede traer o cuánto arancel pagará eso, me ayuda, salimos rápido los dos del asunto y tú sales de una duda y seguramente queda claro si puedes o no puedes traerlo y cuánto te puede costar. Entonces, esto es Ok, un operador, un agente de aduanas que tenga un procedimiento bien definido para que te oriente adecuadamente en tu proceso de importación. bueno, y ya por último acá como que hacen más bien un complemento. Dicen, el proceso se encargan ellos, pero es muy demorado, más de un mes, tienes que cumplir unos registros de importación y avalados por el INVIMA, con permisos de bioseguridad de Colombia. Digamos que yo creo que están complementando algo que estábamos diciendo anteriormente. Uh -huh. Bueno, no, mira que están hablando seguramente de lo que se está hablando hoy de bioseguridad, más adelante Sí. complementamos, pero no, mira, los tapabocas, termómetros y todo esto hasta antes de la pandemia efectivamente demandaban un registro INVIMA, un certificado, un registro de conformidad que el importador tramitaba ante el INVIMA, que era muy complicado porque digamos que el INVIMA filtraba y hasta antes de la pandemia, digamos que ellos no le daban el aval a cualquiera. Ellos decían, no. O sea, Sebastián con su empresa ahí cuando es importador de otras cosas y ahora le dio por traer termómetros y tapabocas, no. A partir de la pandemia y como parte de la misma estrategia del gobierno para activar un poco las importaciones que como ya vimos se cayeron, entonces dijeron, ok, entonces lo que se puede importar son tapabocas y termómetros, pues toca abrirle a la gente la posibilidad de que los traiga para que la balanza comercial de importaciones suba y finalmente el producto se va a consumir. Entonces digamos que hoy día en ese proceso solo se demanda un registro de importación que es mucho menos más rápido y pues se hace a través de un agente de aduanas para poder avalar lo que te decía a ti, Sebastián. Si tú tienes el registro de importación avalado, ahora sí puedes traer los termómetros, antes no. Ok.
Si quieres, continuemos con la Sí, presentación dale, sigamos. de una. Bueno, entonces miren a dónde llegamos. Bioseguridad. Y acá rápidamente creo que aquí vaya. Yo formulé estas preguntas a propósito porque es lo que me han preguntado durante 20 días. Ya me volví experto en importación de elementos de bioseguridad. Entonces, básicamente, ¿es muy complicado? O miren la primera pregunta, ¿se puede importar elementos de bioseguridad o solo lo puede hacer el Estado? No, lo puede hacer cualquier empresa que tenga las características, que haya verificado, que haya cumplido un proceso, puede hacer un proceso de importación de elementos de bioseguridad principalmente tapabocas, guantes y demás. Ya temas donde van a ser usados en temas quirúrgicos por médicos, eso sí ya es un tema más complejo que no puede hacer cualquiera. ¿Es complicado? No. Si yo hago el proceso bien organizado, si yo establezco una negociación clara con un proveedor, si yo hago mi registro de importación, si yo hago el checklist que les acabo de mostrar arriba, hago mis análisis de costos, revisé mi partida, mi peso volumen, todo esto está en orden, definí tiempos de entrega del proveedor, se puede hacer. ¿Lo puede hacer una persona natural? No. No porque el Estado no le va a aprobar el BUCE, no le va a aprobar un registro de importación a una persona natural en el evento de un producto que no cumple la condición, porque pues básicamente no tiene cómo entrar a intervenir una persona natural, sino una empresa. Entonces no se puede como persona natural, básicamente. ¿Qué debo tener en cuenta? Insisto, que el proveedor tenga los certificados de calidad que exige el producto para importarse a Colombia. Ellos saben que tienen que tener, entonces que le vendo 1 millón de tapabocas. Usted tiene los certificados que necesitamos para Colombia, sí, mándemelos. Y verificarlos con una agente de aduanas. Mire, me están mandando esto, ¿me sirve? Sí, no me sirve o no. Se necesitan permisos especiales, registro de importación. No se puede traer nada que no tenga un registro aprobado. Hay gente que ha traído mercancías sin registros aprobados y como no sé, pero la DIAN se da cuenta y a esos no les aprueba. O sea que perdió su inversión y su carga se quedó en aeropuerto y puerto. De hecho, de esta situación surge que para estos casos de estos productos, los pagos de mercancías son anticipados a proveedores y los fletes internacionales son anticipados. Entonces el embarcador dice, yo le hago la reserva con todo gusto, a mí me paga mi flete y se lleva su mercancía, porque si usted no cumple el trámite ante su país, pierda su carga, pero yo ya le presté mi servicio. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Se puede importar solo para vender al Estado? No. Usted le puede vender a una clínica, a una IPS, a una empresa grande, a una farmacéutica, no hay problema, se le puede vender a cualquier empresa, siempre y cuando se cumpla la condición de ser un importador, de ser empresa, de tener el registro de importación aprobado y todos los trámites demás. Los tiempos desde China aéreo marítimo, esto es un tema bien interesante porque la gente llama mucho a decir, oiga, no, qué aéreo, qué rápido, que es que son 7 días y el negocio es pantier. No. Resulta que en China hay trancón. En el aeropuerto de Shanghai las mercancías están quedando 2, 3 semanas. Entonces el tránsito habitual entre Shanghai y Bogotá pueden ser 8 días. Pero si te quedas 3 semanas con la carga ya, 7 por 3, 21 y 8, 30, y el tránsito marítimo son 35, puesto en Bogotá 40, pues tengo 10 días de diferencia y el costo entre uno y otro es 10 veces mayor aéreo. Entonces, ese dato es importante para el que esté por allí pensando en esto, que ya tenga por ahí algunos acercamientos. Es mejor no comprometerse aéreo porque difícilmente va a poder cumplir, va a vender mucho más caro y no se va a dar el escenario de que mi carga está lista hoy y la otra semana voló. Hoy día no va a pasar esto. La relación costo aéreo marítimo 10-1, les insisto, entonces con tiempos, con diferencias de tiempos de 10 días, no vale la pena. Consejos, asesores, realmente asesores, a nivel de un broker, a nivel de un agente de carga serio, digamos que demuestre que conoce el proceso, desconfíen por favor del que les dice barato, del que yo sí tengo el avión mío y es mío y lo tengo parqueado allá en China recogiendo pasajeros y carga y murciélagos y yo aquí traigo lo que sea, desconfíen, no es cierto, no va a pasar. Eh, Más bien cerciórense de que la persona que los asesore sea una persona que les advierta. Está el escenario 1, está el escenario 2, puede pasar esto, puede pasar lo otro, yo haría esto, yo haría lo otro, la decisión la toma usted. Una persona que le está hablando de esa forma seguramente es una persona, no solamente, aparte de profesional, es una persona seria, que más que ir detrás de un negocio, está detrás de un cliente. Yo no asesoraría mal a un cliente por quitarle un negocio porque es que está en juego el nombre de mi empresa, no un negocio. Entonces, eso deben tenerlo muy en cuenta. Economía circular. Creo que esto es un tema bien interesante porque resulta que la situación actual llevó a muchas empresas
a entender que no podemos permanecer estáticos y que básicamente la situación de pensar que la tengo hecha, que estoy tranquilo, que el machetico me deja mi platica y mis cosas, eso no va más. Yo creo que esta economía o esta situación nos puso a todos de patas arriba, perdón el término, porque difícilmente nos vamos a poder sostener bajo esos paradigmas, ¿no? Entonces, creo que hay paradigmas muy importantes que deben ser. El tema de la innovación, por ejemplo, es un tema bien importante porque aquí las microempresas y las pymes tendemos a creer que eso de la innovación es para Apple, ¿no? Que eso fue Bill Gates y que eso fue Mark Zuckerberg y que eso es para Facebook y Google, pero eso de innovación, ¿eso qué es? Vendamos y listo. Pues no, resulta que por ejemplo, concreto para que veamos qué es innovación. Demostró que los canales digitales, sí o sí, cuando nos lo venían diciendo hace más de 2, 3 años y nos hablaban de la economía naranja y todo esto y todos decíamos, pues sí, pero no, que un sitio web es necesario. No, pero es que yo que le voy a meter 1 millón de pesos a un sitio web, pero sí le meto 1 millón de pesos a volantes para ir a parar a una persona en una esquina a entregar. No tiene ningún sentido. Mientras una persona se para en una esquina a entregar volantes, mi sitio web está en la nube accediendo a millones de usuarios potenciales. Entonces, fíjense cómo la innovación el primer factor de la innovación es el cambio de pensamiento y de entender que yo seguramente no puedo llegarle de la misma forma a Sebastián que a una persona contemporánea mía que tiene 43 años, porque Sebastián me va a decir, no, a mí no me mande un volante ni una carpeta, yo no quiero, a mí deme su WhatsApp y deme su sitio web y yo entro ahí y miro a ver qué hay. Entonces, creo que hay que romper ese paradigma para poder generar realmente elementos diferenciadores desde un elemento que se llama la economía circular. Y fíjense que esta gráfica me gustó mucho porque fíjense que la economía circular muestra un escenario donde dejamos de mirar hacia afuera y lo que hacemos es tomar la lupa para mirar hacia adentro. ¿Y qué es mirar hacia adentro? Mirar hacia adentro es decir, paremos un poco porque no puedo visitar al cliente si lo acoso por teléfono con llamadas en frío, que es terrible esa técnica, que la gente no ha querido entender, que es terriblemente desagradable que a uno lo llamen en frío, porque uno sabe que le van a vender y cómo está y la misión y la visión. Espantoso, no hagan eso. Eso es lo peor que puede hacer una persona en ventas. Es la forma más segura de cerrarse la puerta de una venta de un cliente potencial sin generarle valor, innovación, que una vez les digo. Si ustedes no le han generado valor a un usuario potencial, no lo llamen, no lo llamen, lo están acosando. Y cuando usted acosa a una persona, así como cuando a una mujer le dicen un piropo feo en la calle, se va a molestar, le va a tirar el teléfono y no va a querer volver a saber de usted. Hay que cambiar ese paradigma, hay que generar estrategias donde yo a través de un WhatsApp monto una presentación atractiva, le envío un mensaje a mi cliente con un call to action, que es un llamado a la acción, donde esa persona encuentra un elemento de valor, dice qué interesante esto, y a partir de que ya recibió un elemento de valor, pues ya puedo llamarlo, es que ya establecí ese rapport que necesito para generar valor y conectar con ese cliente. De lo contrario, no lo hagan con sus equipos comerciales, están quemando el cliente. Vuelvo al tema de lo que estamos hablando. Cuando uno deja de mirar para afuera, deja de estar criticando al vecino y copiando a la empresa de al lado y empieza a mirar que en la empresa de nosotros hay récord de cosas bien hechas y mal hechas. Cuidado con esto, particularmente las mal hechas. Allí está todo lo que necesitamos para generar innovación. Porque, pues a ver, hay gente que dice es que lo hacemos muy bien. Nosotros lo hacemos muy bien, pero yo aprendí hace unos años que para eso me pagan, para hacerlo bien. Entonces, hacerlo bien, pues ahí verá si no lo hace bien, a ver si no le, a ver si le vuelven a comprar. Pero hay un tema, hay una oportunidad que los comerciales de muchas empresas y o algunos empresarios por ego evitan, y es confrontar al usuario cuando la situación es adversa, porque a todos nos va mal en algo, alguna vez las cosas no salen como queremos a todos, nadie es perfecto y siempre habrá cosas por mejorar, pero cuando yo sé que cometí un error y tomo la decisión de decir, tomo mi libreta de apuntes, me voy para donde el cliente, le pongo la cara, me siento frente a él, el cliente me dice, mire, no vuelvo a trabajar con usted porque usted hizo esto, 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 esto y esto, cuando yo hubiera hecho esto, 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 pues el cliente me está diciendo en mi cara qué es lo que debía haber hecho y qué no hice. Entonces, eso es innovación. Cuando yo eh, agacho la cabeza, me armo de humildad, me voy para donde mi cliente, cierro el pico, abro los oídos y recibo toda esta retroalimentación que al final del día puedo llegar al equipo de trabajo y sentar a mis muchachos y decirles, oiga,
¿qué piensa usted de esta operación en este y este aspecto? Pasó esto y lo otro. Ah, perfecto. Y esto nos dice el cliente, de ahí sale la retroalimentación para generar innovaciones y cambios. Entonces, si quieres, pasa a la siguiente diapositiva, Sebastián, por favor. Imagínense que nosotros, esto que ven ustedes acá es un filtro online que tenemos nosotros. Imagínense que nosotros arrancamos bien, llevamos 10 años con la empresa, arrancamos bien, etcétera, como pasa nuevamente en la vida, en el amor, en cualquier cosa. Muy bien, muy bien, muy bien. Y llegó un momento, entonces arrancamos así, 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 y después empezó esto, y de un momento a otro pasó esto. Y esto, cuando esto pasa, es cuando usted como empresario, cuando usted como vendedor, cuando usted como lo que sea, entra a vender más de lo mismo. Cuando usted entra a la fila de donde no se nota, donde usted es uno más en el montón. Ahí esta curva empieza a caer. Todos los negocios y todas las tendencias tienen esta curva, ascendente y descendente. Entonces, uno debe empezar a pensar en la innovación cuando va hacia arriba, no hacia abajo, porque cuando va hacia abajo cuesta más. Claro, es válido, pero si cuando uno está en este proceso, en vez de estar relajado y diciendo la tengo clara, el mercado es mío, todo bien, pues pueden pasar cosas como que seguramente esta curva nos va a coger sin plan B, y ahí es donde cuesta más, porque mientras yo reacciono voy cayendo, cayendo, y en esa medida las pérdidas aumentan. Nosotros en un proceso de caída por convertirnos en un commodity y dejar de dar valor, empezamos a sufrir pérdida de clientes, fuga de clientes, y en una reflexión interna de economía circular nos pusimos a hablar con el equipo a decir, ¿qué pasa? ¿Qué tenemos? ¿Qué se nos ocurre? Y en una reunión salió que alguien dijo, jefe, yo tengo en el computador unos tarifarios, ¿qué hacemos con eso? Eso el cliente no lo ve, simplemente nosotros al cliente le enviamos la tarifa que nos pide y ya. Y entre todos, mediante un proceso de design thinking, que es, digamos, una dinámica donde todos opinan, nos pusimos el sombrero negro, verde, y resulta que llegamos a la conclusión de que habían 3.000 datos de tarifas para importación y exportación guardadas en un Excel allá llenándose de ácaros en el computador, y el cliente necesitando datos en la nube. Pues mis estimados señores y damas y señoritas y demás, convertimos una base de datos de Excel en esto que ustedes están viendo acá, que es un hecho. Ahí está el sitio web, ustedes se pueden suscribir. Es un tema donde un importador o un exportador puede hacer un filtro de tarifas de hasta 3.000 tarifas. Entonces, cosas que nosotros decíamos, eso es un Excel, eso no sirve para nada, pues imagínense que con esto generamos innovación, convertimos esto en un motor de búsqueda de tarifas para importaciones y exportaciones, y este motor lo presentamos a una convocatoria de CONET Bogotá, que premiaba unos y que estaba dando unos incentivos para emprendimientos que generaran modelos disruptivos. Nos ganábamos unos bonos que no son plata, pero son inversiones en empresas muy grandes que hacen el proceso, nos pagan el marketing, nos arreglan el sitio web, todo, que eso cuesta una plata. Hoy día no hay plata para eso, pero pues estamos en este proceso supuestamente de pandemia y crisis, en ese proceso de implementación, no lo ganamos. Este proceso de innovación costó reunir la gente, hablar de las experiencias, de lo bueno y malo, y de ahí sacar un producto innovador. Esto que ustedes ven acá, que les reitero, en el sitio web pueden ingresar, la presentación les va a llegar, es un modelo de innovación creado a partir de hacer, reitero, de dejar de mirar al vecino, de criticar a la empresa de al lado, de copiar la competencia, y centrarnos en el valor y la experiencia que nosotros habíamos acumulado durante 10 años para concluir que el valor que el cliente y el mercado demanda hoy en línea estaba guardado en un computador y ahora es una realidad. Está en el sitio web, es un motor de búsqueda. Eso es la innovación, señores. Yo los invito a que reflexionen. El que tenga una miscelánea, el que tenga una panadería, haga el roscón de una forma distinta o póngale chocolate por encima, pero rompa el modelo, rompa el esquema. No vamos a sobrevivir si nos quedamos anclados a que así se ha hecho, así ya lo hacía mi mamá, así lo hacía mi papá, así lo haré yo y así lo harán mis hijos. No pasará. El que no se salga de la fila y llame la atención de su usuario potencial, creo que le va a quedar muy difícil, le va a costar mucho y seguramente puede extinguirse. Entonces, siguiente diapositiva. Bueno, aquí esto es como el cierre de la presentación. Básicamente allí están mis datos, están el sitio web de nuestra empresa. ¿Qué hacemos nosotros? Esta frase, esto que ustedes ven acá, esta frase, esto es como un pitch de ventas. ¿Cuántos de ustedes tienen una frase ganadora para enganchar sus clientes? Fíjense que esta frase es muy simple.
¿Qué hace Wilton Loaiza y qué hace Get International Solutions? Ayuda a sus clientes a tomar decisiones basadas en cifras, datos y hechos. Y si ustedes enlazan la presentación con la plantilla de los 5 tips, ¿qué les decía? Partida arancelaria, medidas peso y volumen, póliza, aduana y costos. Eso es hacer un análisis de cifras, datos y hechos para que ustedes tomen decisiones basadas en esta. Entonces, eh, innovación es convertirnos en una marca. Tenemos que pensar que cada uno de nosotros, con nuestra experiencia, podemos convertirnos en una marca y marcar diferencias. En el barrio, si es mi panadería va a ser la mejor. Le echo más vainilla al pan para que huela más rico y ahí me va a llegar todo el mundo, porque la gente que pase por ahí va a decir, esa panadería huele tan rico que no puedo evitar entrar. Mil cosas que podemos hacer si nos salimos del escenario de compararnos, de criticar y de copiar. Creo que la innovación está dentro de todos nosotros. La pandemia lo demostró, el que no lavaba ropa en la casa, aprendió a lavar ropa, aprendió a cocinar, aprendió a planchar, y aquí estamos, mis señores. Entonces, fíjense cómo la innovación es una decisión, no es un costo, no es un tema de Bill Gates, no es un tema de Mark Zuckerberg, ni de Jeff Bezos, no, esto es un tema de que es un proceso de análisis serio, juicioso, en el cual desde la humildad decimos, madre, estamos haciéndolo mal, primero lo reconozco, qué puedo hacer al respecto, cómo analizo mi entorno, qué puedo mejorar, qué le voy a dar a mi mercado, y entonces genero mi modelo de innovación y empiezo a trabajar en una cuestión personal que se llama marca personal. Es importante que ustedes generen un mensaje de marca personal. Mi mensaje es claro y este mensaje que está acá es construido a partir de lo que yo hago. ¿Qué hago yo? Hacer análisis que le permiten a mis clientes tomar unas decisiones muy puntuales sobre unas cifras, unos datos y unos hechos en sus operaciones de comercio exterior. Esto es todo para la presentación. Si hay preguntas, si quieren conversamos, Sebastián dirá hasta qué punto. Gracias por su atención respecto de la presentación. Hola, sí. No, pues primero agradecerte, qué gran presentación de verdad. Eh, Aprendí mucho y yo creo que las demás personas también aprendieron mucho. Creo que sin embargo muchos tenemos dudas. eh, Muchos tenemos dudas, perdón, me entró una llamada, pero sin embargo, de verdad que nos dejas un contexto muy amplio de lo que de verdad es importar. Muchas personas, como tú dices, nos dicen, no, es que importe tal cosa, que esto es un machete, y uno no tiene ni idea de lo que tiene que hacer para realmente importar o exportar un producto. Por eso es tan importante esta charla que nos acabas de dar. Y quiero que cerremos, porfa, diciendo y haciendo preguntas, de pronto unas dos preguntitas que las personas quieran hacer. No quiero que nadie se quede sin una información, que a alguien le quede un vacío. Creo que fue muy completa la información, pero no deja de ser un tema complejo y eso hay que reconocerlo, ¿sí? Todas las personas que necesiten, ahí estuvieron las redes sociales de Wilton, estuvieron todos los datos, ya saben que para importar necesitan contactar a una persona como Wilton para que los guíe. De verdad que no hay mejor forma de vender su producto que explicándole a las personas de manera adecuada qué es lo que está pasando en el mundo. Eh, ¿Cómo pueden acceder a la presentación? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Ustedes en la base de datos me enviaron un correo electrónico. Yo, digamos que por un correo electrónico no se puede enviar un video tan largo, pero sí se puede hacer de una forma que ya les voy a explicar cuál. Hay una plataforma que existe en este momento que se llama WeTransfer. Por WeTransfer yo les voy a enviar el link de este video para que ustedes, digamos, ustedes les van a llegar el link. Ustedes entran al link y descargan su video en el computador. De esa forma, ustedes van a enviar, van a ver el video. Ahora, hay personas que a veces me dicen, no, Sebastián, es que no me llegó el correo. No. A las personas que no les llegue el correo es porque desafortunadamente en la base de datos colocaron mal su correo. Entonces, como esto funciona todo sistematizado, lo que yo hago es enviar un correo a todos los correos de la base de datos y si de pronto quedó mal escrito, pues digamos que ahí vamos a mirar, yo voy a tratar de corregir todos los que quedan mal escritos porque pusieron un co, porque no pusieron el Gmail bien o el Hotmail, etcétera. Entonces, pero ahorita cuando envié el correo, les llegó por lo menos a más o menos unas 97 personas.
Entonces yo creo que a todos les va a llegar la presentación. Entonces ya saben, ven la presentación, ven un link, entran a ese link, simplemente tienen que, ahí les dice, ¿quiere descargar el video? Descargan el video y sale. Les queda guardado en el computador para que ustedes vean, recopilen toda la información que en este momento nos acaba de brindar Wilton y se preparen mucho más respecto al tema. Entonces, yo quiero agradecerte infinitamente a ti, Wilton, por la oportunidad que nos has dado, a todas las personas que nos han brindado esta Gracias. oportunidad de estar ahí. Claramente estamos armando una comunidad para reunirnos todos los sábados a las 6 de la tarde y que realmente, mira, fíjate que con estas ideas nosotros ya sentimos que podemos hacer cosas diferentes a las demás personas, porque es que el conocimiento es lo que vale realmente, ¿sí? Entonces, vuelvo y repito, quiero antes de que nos dejes un mensaje último final a todos los que están conectados, que nos sigan en redes sociales, los que me quieran conocer, yo soy Sebastián Sánchez, presidente de Chicago Boys, mis redes sociales son @sebastián.sánchez G en Instagram, las redes de Chicago Boys, eh, porfa, alguno de los muchachos de Chicago Boys que me ayude a colocar en el chat las redes de Chicago Boys, las redes de Fincomercio son @fincomercio_al-piso cooperativa. Recuerden que ahora nos estamos moviendo todo por redes sociales, todo por e-commerce, estamos vendiendo todo de manera digital, así que es muy importante que nos vinculemos con este tema. Muchas gracias a todos y Wilton, para despedirnos quiero que nos dejes un último mensaje a todos los que estamos conectados en este momento. Pues bueno, Sebastián, nuevamente a todos, a Fincomercio, a todos los que estuvieron, les agradezco mucho su juicio y el interés. Yo realmente lo único que les puedo decir es, miren, hoy día el tema del conocimiento dejó de ser un exclusivo de la gente que tiene dinero. Las redes están inundadas, el Internet está inundado de conocimiento, de saber, de cursos gratuitos sobre redes sociales, sobre manejo de e-commerce, sobre tantos temas que realmente hoy son una obligación. A mí me sorprende cómo en lo que hago yo particularmente, y con la humildad del caso, tengo mucha ventaja sobre muchos porque soy una persona supremamente inquieta. Entonces, hay gente en mi sector que puede saber más que yo, ser mejor que yo seguramente, porque siempre habrá alguien mejor que tú, eso es una realidad, pero con la desventaja de que se quedaron analizando un proceso de importación. No se dieron a la tarea de darse a conocer, no se dieron a la tarea de hacer un tema de marca personal, no se dieron a la tarea de reinventar un producto, de generar modelos adicionales en línea para que el usuario lo encuentre a uno. Eh, yo lo único que les invito es a que nos reinventemos todo el tiempo, a que asumamos el reto de aprender algo que nos incomode. A mí particularmente las matemáticas me pegan durísimo y estoy enamorado del Excel. Entonces son cosas que realmente lo hacen crecer a uno. Uno no crece nunca en la zona de comodidad. Nadie crece mientras está todo bien, mientras las cosas marchan bien. Ahí no hay crecimiento. Y no está mal, está muy bien disfrutar los momentos en que todo marcha bien, pero yo les invito a que se incomoden, a que entren a un curso que ustedes no entiendan y digan, esta vaina, Dios mío, qué cosa tan aburridora, e insistan, resistan y persistan y se propongan aparte, porque es que esto es tan bonito, esto a partir de usted empezar a incomodarse y a aprender cosas nuevas, repentinamente el chip hace esto, cambia. Uno empieza a ver las cosas distintas, empieza a ver el negocio distinto, empieza a ver a la competencia objetivamente, no que a modo de crítica, sino ellos hacen esto bien, pero yo lo haría de tal forma, entonces como ellos no lo hacen, ahora lo voy a hacer yo. Entonces la crítica se convierte en observación para convertirlo en una estrategia que me permite generar una táctica mucho más eficiente y ser visible en la fila, o sea, salirnos de la fila. Mientras estemos en la fila, difícilmente lo vamos a lograr. Yo los invito a que eso, incomódense, aprendan, rétense, nunca es tarde. Cuando arrancamos la presentación con Sebastián me decía que le gustaba mucho que las personas de 43 para arriba, yo tengo 43, que todavía querían aprender, pues sí, y de 50 y de 60, todos podemos aprender, todos podemos mejorar. Yo les invito a que asuman ese reto, a que no lo hagan por su papá, ni por su esposo, ni por su esposa, por ustedes mismos. Creo que estamos en un momento donde la excelencia va a marcar toda la diferencia y a veces gastamos 4 horas viendo televisión o haciendo actividades totalmente que no nos aportan lo más mínimo. Si estamos gastando 4 horas viendo televisión, hagamos un checklist y digamos, hombre, voy a meterle 1 hora a leer un libro, a hacer un curso, una,
Con 1 hora semanal que cambiemos nuestras dinámicas, seguramente vamos a ser mejores profesionales, mejores personas, vamos a despertar nuevos sueños, nuevas inquietudes y seguramente vamos a descubrir cosas maravillosas y digamos, el potencial que tenemos todos. Todos tenemos un potencial ilimitado, solamente que no nos esforzamos por descubrirlo. Eso es todo lo que podría decirles. Muchas gracias de verdad por ese gran mensaje. Muchas gracias a todos los que se conectaron un sábado a esta hora. De verdad que todo un orgullo lo que estamos logrando en este momento y lo que vamos a seguir logrando. Estoy seguro que todos los que tienen una idea van a poderla construir. Lo que les digo, en Chicago Boys, por ejemplo, tenemos un departamento de incubación e información donde nosotros estamos cogiendo las ideas que las personas tienen en mente y se las estamos formando para que ya las saquen al aire y las saquen y empiecen a generar ingresos. Ese tipo de cosas son las que marcan la diferencia en un país que tal vez tiene tantos problemas. Muchas gracias, Wilton. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron. Gracias. Tengan una muy buena tarde. Buenas noches. Espero que estén aprendiendo mucho con su familia. Hasta luego. Que estén muy bien. Muchas gracias. Sebastián, gracias. Adiós. Chao. Gracias.